Introduciéndonos en un tema médico, y para eso hemos convocado una dupla que a veces se podría interpretar como una asociación ilícita. ¿Vos decís? Sí, son dos colegas que están abocados a un tema muy interesante, que es la reumatología como cuestión amplia. Y nos acompaña el doctor Sebastián Magri y su socio en lo ilícito, el doctor Rodrigo García Salinas. Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Todo bien, todo muy bien. Bueno, vos sabés que acá mis compañeros son todos jóvenes, ¿no? Y pretenden de que la amenaza del denominado reuma solamente atente contra mi persona por una cuestión de edad. Y yo los he convocado a ustedes para que nos aclaren un poco este tema y ver si en realidad soy el único que corre riesgo o simplemente soy el que corre más riesgo de todos. Cuéntenos. Bueno, la realidad es que tenés el riesgo, pero no solo por la edad. Y te lo dijimos. En este grupo, lamentablemente, el riesgo que tienen todas las personas jóvenes es el riesgo de tener otro tipo de patologías que incluyen el reuma. El viejo y querido reuma tiene enfermedades, la mayor cantidad que tenemos nosotros, que son las enfermedades autoinmunes. Este grupo de patologías de enfermedades autoinmunes afectan en su mayor porcentaje a las personas adultos jóvenes, ¿sí? O sea que nosotros entre los 20 y pico y 40 y pico de años estamos todos en riesgo de tener este tipo de enfermedades, que no es el reuma de la persona mayor, con todo respeto al profesor, pero el reuma de la persona mayor de 50, 60 años es otro tipo de reuma, entre comillas, de dicho reuma, ¿no? Son dos tipos de entidades totalmente diferentes. Las enfermedades que dependen más del sistema inmune, del sistema de las defensas, que nos ayuda a defendernos, que en algún momento de la vida se vuelve un poco loco y nos ataca a nosotros mismos, y esas son las enfermedades autoinmunes. Por eso ese sistema inmune se vuelve un poquito más loco cuando somos más jóvenes. Y en las personas mayores, que son enfermedades de tipo no tan inmunológicas, sino que tienen un componente un poco más degenerativo y tiene que ver un poco más con el paso del tiempo, digamos. Bien, Rodrigo, te hago una consultita respecto de esto. Me imagino que por esta condición de autoinmune no debe haber muchos elementos como para que podamos prevenir, pero seguramente sí para detectar precozmente. ¿Cuáles son los elementos que un individuo debería tener en cuenta como para hacer una consulta oportuna? Bien, lo primero aclarar que también hay una cuestión en el género, o sea, en las patologías reumáticas, las más conocidas como la artritis reumatoidea, tienen predilección por las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, en el periodo más activo de su vida. Pero con lo que me comentás recién, doctor, se me viene a la cabeza varias cosas. Es, por ejemplo, que el tipo de sintomatología es muy insidioso, entonces es difícil reconocerlo en un principio, pero gracias a varias campañas se ha podido difundir más esta especialidad, que es muy, muy nueva, dentro de lo que es la especialidad de la clínica médica, es una de las especialidades más nuevas. Entonces empezamos a hacer un diagnóstico más temprano de la patología. El periodo preclínico, que es muy muy temprano, es difícil detectarla, pero sí cuando ya empieza a haber dolores articulares, por ejemplo en las manos, si hay algún familiar que uno conoce que tenga alguna patología reumática, como dijo Sebastián, más de tipo autoinmune, como artritis reumatoidea, lupus, por decir las más conocidas que tratamos, uno debería hacer una consulta rápida a un reumatólogo, y con algunos elementos clínicos básicos como una revisación y algún laboratorio específico que es consorte de la especialidad solicitarlo, uno podría diagnosticar
antes que la patología genere discapacidad en este caso. Bien, ¿hay alguna articulación de la mano en particular que son más afectadas? En realidad las manos en general es la primera manifestación, no se limita solo a las manos, pero lo que generalmente sienten al principio es un entumecimiento en todas las manos, pero lo que lo van a sentir más es en los dedos, digamos, en lo que nosotros llamamos articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales. ¿Sí? Las articulaciones que están más lejos de la mano es donde primero se sienten los síntomas. Y hay otra cosa para agregar, en los varones, por ejemplo, hay una sintomatología de una patología que se puede diagnosticar en forma temprana, que es la más difícil de diagnosticar, que se llama espondiloartritis, que es una inflamación de la columna, que el síntoma más precoz es el dolor de espalda, algo tan común como un dolor de espalda, que a veces en una persona joven que juega algún deporte se le puede pasar desapercibido como un dolor, toma algún antiinflamatorio y se le pasa, y con el correr del tiempo empieza a sentir otros síntomas y cuando llega al reumatólogo ya es tarde. Entonces una lumbalgia, un dolor de espalda en un paciente joven, y estamos hablando de menores de 40 años, estamos hablando de personas grandes, podríamos estar hablando de una patología que antes se conocía como espondilitis anquilosante y ahora se conoce como espondiloartritis porque la tratamos en el periodo antes de que se produzca la anquilosis, que es la fusión de los huesos. Estos dolorcitos que van apareciendo en las manos o en la espalda, ¿van migrando de un lugar a otro o normalmente es una persona que se levanta todas las mañanas y se da cuenta que persiste el dolor siempre en el mismo lugar, en la misma articulación? Generalmente depende de la patología, las artritis pueden ser simétricas, asimétricas, migratrices, en el mismo lugar, en distintos lugares, pero generalmente son en el mismo lugar, y en las patologías más frecuentes como es la artritis reumatoidea, hablando de la mujer joven, digamos, sí, son generalmente simétricas en el mismo lugar. El paciente tiene algo que es muy característico, que es la rigidez matinal, se despierta entumecido, dolorido, y es como que le falta aceite para arrancar el día, y hasta que no se da un baño y no se toma la medicación, si es que está medicado, eso no revierte. Obviamente que todo esto, que es como decía Rodrigo, digamos, no es lo mismo un dolor de espalda por una hernia de disco en un paciente que, por ejemplo, es jugador de rugby y en el scrum se golpea cada 2x3, que un paciente menor de 45 años sin antecedente nada y tiene un tipo de lumbalgia, o sea, dolor de espalda, que es distinta a las características inflamatorias que las características de una lumbalgia mecánica, ¿no? Son dolores muy distintos, dolores que duelen en reposo, que mejoran con ejercicio, son dolores que te pueden despertar, dolores glúteos alternantes, pueden tener dolor glúteo, es bastante característica la diferencia, pero esa diferencia la podemos hacer nosotros en el consultorio porque a veces es medio complejo, así que por eso nosotros siempre estamos desde la parte de la prevención trabajando mucho desde el servicio en cuanto a las campañas de difusión de las artritis tempranas. Nosotros tenemos hace unos años de una escuela determinada se empezó a hablar de lo que es la artritis temprana y la espondiloartritis temprana, o sea, los dolores articulares periféricos, o sea, de las manos en general, tempranamente. Antes se hablaba menos de 2 años, después menos de 6 meses. Bueno, hay algunos cortes que no importa, pero son patologías de poco tiempo en los cuales ya estaría muy bien consultar al reumatólogo. Y de última descartar, decir, bueno, le solicito algunas cosas en forma preventiva, lo mismo que una radiografía. Antes se esperaba que la radiografía en la columna, por ejemplo, tenga lesiones. Y hoy se sabe que estamos perdiendo entre 7 a 10 años hasta que esa placa tiene algo, digamos. Entonces no esperamos a la radiología hoy. Bien. Entonces hacemos un poco de prevención en ese sentido. Lo que está comprobado, por ejemplo, en estas patologías que te cuento, que es la espondiloartritis, que donde va el paciente con dolor de espalda es o a la guardia, porque le duele, o al traumatólogo. En este caso, si no se detecta y si no se tiene una sospecha grande, la demora puede ser hasta 9 años. O sea, los pacientes entre 7... Esa es estadística nacional. Y cuando llega el reumatólogo ya encontramos lesiones de anquilosis y estamos hablando de una enfermedad, digamos, en un hombre joven de 30 años que lo discapacita para toda la vida. Lo mismo pasa con la artritis reumatoidea. Empieza tan insidiosa que la paciente va de guardia en guardia, de clínico en clínico, y como es muy insidiosa, le pueden dar un corticoide, un antiinflamatorio, y generalmente al principio andan bien. El problema es que estamos retrasando el tratamiento oportuno y estamos a veces dando
medicación que a la larga, digamos que nosotros usamos mucho, como son los corticoides antiinflamatorios, pero en la dosis adecuada y por el tiempo adecuado, pero si se pasa mucho tiempo, esos son perjudiciales. O sea, nosotros corremos con estas dos desventajas. Un tratamiento que el paciente le puede dar una respuesta, pero lamentablemente no es la respuesta que necesita, y el tiempo, el retardo en el diagnóstico, pero estamos muy abocados al trabajo sobre lo que es las artritis tempranas, la detención temprana, y sobre todo también hay mucha campaña con respecto a la prevención de este tipo de patologías, y hablando de las autoinmunes, pero por ejemplo de las degenerativas, las que tratamos como la osteoporosis, también hay muchas campañas, y por suerte es una patología un poco más amplia, que la ven más colegas, pero las autoinmunes son mucho más difíciles. Me quedé pensando, en algún momento dijiste por ahí se da algún antiinflamatorio. Es bueno también explicarle a la gente el tema de la automedicación, porque son dolores, vos decís me duele un poco la espalda, me duele un poco la mano, y automáticamente te tomás un ibuprofeno. Digo, me parece que es todo el mundo lo hace. Sí, vos y sabés algunos que se medican con un poquito más también. En realidad, si vos me decís la automedicación en ese sentido, quizá no es dañino que se tome un antiinflamatorio o que... No, pero digo, voy el a problema que extiende, el problema es que la extensión en el tiempo no la produce generalmente el paciente consulta. Claro. Entonces consulta, y quizá la consulta errónea o el sostenimiento en el tiempo por un especialista que no conoce el avance de todo este tipo de enfermedades, que tiene ya 15 o 20 años, hace que prolongue ese tratamiento bajo indicación médica. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los que somos un poco más añosos? ¿Es una afección reumática distinta de la que presenta el joven por estos fenómenos autoinmunes? ¿Tiene un pronóstico distinto? ¿Es igual de incapacitante? ¿Cómo se plantea el tema? No, en la gente grande en realidad siempre uno tiende a sospechar lo que el Colo dijo, el doctor Magri dijo. 22 años de colorado. Bueno, como había dicho el doctor Magri, esto de lo que es la patología degenerativa, lo que se conoce como artrosis. Y esto de que, ¿cómo diferencio, doctor, entre la artritis y la artrosis? Son dos entidades totalmente distintas, con una fisiopatología, o sea, un origen totalmente distinto y con un tratamiento totalmente distinto. En la persona añosa, la artrosis es una cuestión de desgaste con el tiempo. Es como yo a veces les digo a los pacientes, el impuesto que pagamos por nuestra longevidad. Todos vamos a tener artrosis, que nos afecte más o que nos afecte menos, o porque exigimos una articulación, quien juega al fútbol, al tenis, va a tener algún proceso artrósico degenerativo que uno lo podrá operar, o quizás en algún momento necesite una resolución quirúrgica por el tiempo. Pero los pacientes añosos también pueden tener patologías de este tipo inmunológicas, que si bien son un poco más solapadas porque se ve lo que se llama la inmunosenescencia, o sea, la disminución del sistema inmune, no dejan de ser tan graves como en los jóvenes. La gente añosa puede tener lupus, la gente añosa puede tener artritis reumatoidea y diagnosticarse, se le dice artritis reumatoidea del geronte, lamento, pero así se le llama a ese tipo. No, es un nombre fuerte. Y una muy conocida que diagnosticamos mucho, que es la polimialgia reumática. Y entonces la gente grande también nos consulta generalmente por dolores articulares, porque lo derivó el traumatólogo, porque lo derivó, y terminamos diagnosticando una patología autoinmune que a veces tiene hasta 8 o 10 años más de no diagnóstico. Cuando lo que están afectadas son las articulaciones, y estamos hablando de este tipo de procesos en gente que quizás tiene 60 años y ya viene con un ritmo de actividad física que no quiere dejar. La recomendación igual suele ser habitualmente reposo de esas articulaciones, o con el tratamiento apropiado uno puede decir, bueno, si tolerás la molestia podés seguir haciendo o gimnasio, jugando al golf o al tenis o lo que sea. Mira, la realidad es que varían entre todos los tipos de enfermedades, pero lo que sí se sabe es que el movimiento siempre es salud, digamos. El reposo no existe como terapia de ningún tipo de enfermedad, excepto que sea una enfermedad secuelada o estemos en una enfermedad inflamatoria como la artritis, que esté activa porque rechazó tratamiento, porque el tratamiento no funciona. Bueno, ahí sí se indica reposo, porque es una persona que tiene inflamación, una gran tumefacción en las manos, obviamente no lo vas a mandar a trabajar. Pero en el momento que el paciente está estable, que no tiene enfermedad activa y que es un paciente que está seguido en el tiempo, siempre se recomienda el movimiento, siempre, en todo tipo de patología, excepto, insisto, que haya secuela o haya algún tipo de patología que diga, bueno, una lesión de tantos años de artritis o tantos años de artrosis. Los chicos
¿pueden tener algún tipo de procesos que a los padres les tenga que llamar la atención o son infrecuentes y podemos decir que están en un área más protegida? No es una patología muy frecuente en los chicos, es bastante difícil de diagnosticar, pero la verdad que son bastante graves los chicos con patologías autoinmunes o hoy por hoy están muy de moda las enfermedades autoinflamatorias porque se están detectando más. Son pacientes con mucho compromiso, como decimos, sistémico, mucha fiebre, mucho dolor articular, se afectan varios órganos. Generalmente en los centros reconocidos, como en el Sor María Ludovica o en el Hospital Italiano, donde hay pediatras especialistas en reumatología, porque si la reumatología es una especialidad nueva, la reumatología pediátrica es muchísimo más nueva, hay muy pocos centros en el país, pero la verdad que es la que con más difícilmente se puede detectar. La que más se conoce es la famosa fiebre reumática, que hay veces mucha gente la confundió y creyó en algún momento que tuvo una fiebre reumática, pero no la tuvo. La fiebre reumática es una enfermedad muy característica en los chicos, pero los pediatras la detectan muy rápidamente. Yo creo que un pediatra generalista bueno sabe hoy por hoy reconocer una patología reumática en un paciente pediátrico, porque es bastante característico el tipo de dolor, y lo que tienen además problemas los pediatras, que siempre nos cuentan, es que el chico tolera tan rápido el dolor articular que hay veces que sí le llegan tan tarde y ya con deformaciones. Un chico por ahí de 4 o 5 años, sí, que toleró tanto el dolor que tiene articulación destrozada. Pero yo en esto sí creo que pongo las manos en el fuego por mis colegas pediatras, son muy avesados en el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, que a veces requiere corticoide y drogas sobre todo ser agresivos, digamos, en el tratamiento, porque están en etapa de crecimiento, y no te olvides que el cartílago crecimiento y todo lo que es el crecimiento avanzado en un niño, y si yo tengo una enfermedad que no me permite eso, la secuela ya es de por vida. Y el problema más frecuente siempre que decimos son los dolores del crecimiento. Los chicos consultan siempre por los dolores de crecimiento. La generalidad dice que en realidad la mayoría de las veces son los dolores de crecimiento y son problemas articulares banales que van a pasar a lo largo del tiempo, pero siempre es bueno consultar, porque a veces en esos famosos dolores de crecimiento puede haber una enfermedad de este tipo y perdemos tiempo muy valioso. Vamos cerrando entonces esta nota agradeciéndoles a Rodrigo, a Sebastián, que hayan echado luz sobre este tema del reuma.